Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que todos estén de maravilla y que estén sintiendo esa energía festiva que ya se siente en el aire. Hoy, mis queridos amigos, tenemos un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de las historias de amor, los rumores jugosos y, por supuesto, las celebridades. Sí, hoy vamos a desentrañar los planes secretos de Año Nuevo de Hande y Kerem. Agárrense porque parece que esta pareja tiene algo especial preparado para despedir el año y darle la bienvenida al que viene. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este emocionante chisme, no olviden darle ese botón de asterisco suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles las últimas noticias y los temas más candentes. Así que, ¿están listos para descubrir qué travesuras o qué románticos planes tienen Hande Erçel y Kerem Bürsin para esta Nochevieja? Pues prepárense porque la información que hemos recopilado es bastante interesante y les aseguro que les dejará con la boca abierta. Ya saben cómo son Hande y Kerem, siempre un paso adelante, sorprendiendo a sus fans y manteniendo esa chispa viva. Después de su mediático noviazgo y la evidente conexión que comparten, cada movimiento de esta pareja se analiza con lupa. Y ahora, con el año nuevo a la vuelta de la esquina, la especulación sobre cómo celebrarán es más alta que nunca. Hemos estado rastreando las redes sociales, prestando atención a las entrevistas y, por supuesto, escuchando los susurros de los círculos cercanos a ambos. Y lo que parece que se está cocinando es algo que va más allá de una simple fiesta. Los rumores apuntan a que Hande y Kerem han decidido que este año nuevo sea uno inolvidable, lleno de sorpresas y, sobre todo, de mucha privacidad. ¿Se imaginan? Después de ser el centro de atención mediática durante tanto tiempo, es completamente comprensible que busquen un momento íntimo para ellos solos. Una de las pistas más fuertes que hemos encontrado proviene de unas declaraciones indirectas de personas cercanas a Hande. Se habla de un viaje. Pero no un viaje cualquiera, sino uno que implica un destino exótico, lejos del bullicio de la ciudad y, lo más importante, lejos de los flashes de los paparazzi. Se rumorea que podrían estar planeando escapar a algún lugar tropical, tal vez una isla paradisíaca donde puedan disfrutar del sol, la playa y la compañía mutua sin interrupciones. Imaginen esto, fuegos artificiales reflejados en el mar turquesa, la brisa marina acariciando sus rostros y ellos brindando por un nuevo año juntos en absoluta paz y armonía. Suena de ensueño, ¿verdad? Además de este posible escape romántico, también se habla de que están organizando una cena muy especial, quizás para un grupo muy selecto de amigos íntimos. No esperen una mega fiesta con cientos de invitados. Más bien, piensen en una reunión acogedora, con buena música, comida deliciosa y sobre todo, conversaciones significativas. Tal vez quieran compartir este momento especial con algunas de las personas que más los apoyan y que han sido testigos de su relación desde el principio. Podríamos estar hablando de familiares cercanos o de esos amigos de confianza que saben guardar un secreto. Otro detalle que ha surgido es la posible temática de su celebración. Aunque no hay nada confirmado al 100%, algunos indicios sugieren que podrían estar pensando en algo un poco diferente, algo que refleje su personalidad y su espíritu aventurero. Podría ser una noche de disfraces elegantes, o quizás una velada inspirada en algún lugar o época que les apasione. Lo que sí parece estar claro es que no será una celebración convencional. Buscan algo que sea auténtico, algo que sea realmente ellos. Ahora, hablemos de los preparativos. Se dice que Hande, con su ojo para el detalle y su buen gusto, está supervisando personalmente muchos de los aspectos de esta celebración secreta. Desde la elección del lugar hasta la decoración, ella quiere asegurarse de que todo sea perfecto. Y por supuesto Kerem, con su energía y entusiasmo, está aportando su parte, quizás encargándose de la logística o de la selección de la música. Es esta combinación de sus talentos y personalidades lo que hace que su relación sea tan fascinante, y seguramente se refleja en la forma en que planean sus momentos especiales. ¿Y qué hay de los regalos de Año Nuevo? Bueno, aquí es donde la imaginación vuela. ¿Se darán regalos materiales o su mejor regalo será simplemente el tiempo que pasen juntos? Sabiendo lo románticos que son, no me sorprendería que hubiera algún detalle especial, algo que demuestre cuánto se conocen y cuánto se quieren. Quizás un objeto con un significado sentimental, o una experiencia que hayan deseado compartir durante mucho tiempo. O tal vez el mejor regalo sea la promesa de un futuro lleno de aventuras y amor.
Es importante recordar que si bien tenemos estas pistas y rumores, Hande y Kerem siempre han sido muy privados con su vida personal. Respetan su espacio y aunque comparten momentos con sus fans, también saben cuándo es el momento de retirarse y disfrutar de su intimidad. Por eso cualquier información que tengamos debe tomarse con la debida cautela, aunque no negamos que la emoción de especular es parte de la diversión. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que, sea cual sea su plan, seguro que será un reflejo de su amor y de la conexión profunda que comparten. Han demostrado ser una pareja que se apoya mutuamente, que se inspira y que, sobre todo, disfruta de la vida juntos. Y eso es lo más bonito de todo. Verlos felices, verlos construir un futuro juntos, es algo que sus fans siempre celebran. Recordemos que la relación de Hande y Kerem ha sido un torbellino de emociones para sus seguidores. Desde que saltaron las chispas en el set de Senkalkam, la pareja ha sido objeto de un intenso interés mediático. Sus momentos juntos, sus vacaciones, sus gestos de cariño, todo ha sido seguido con devoción por millones de fans en todo el mundo. Y aunque han habido altibajos y rumores de separación en el pasado, su amor ha demostrado ser resiliente. Esta Nochevieja, sin duda, será otra página en la historia de su relación, una página que esperamos que esté llena de alegría y momentos memorables. Quizás estén pensando en un retiro tranquilo, lejos de las cámaras, donde puedan reconectar y reflexionar sobre el año que termina. Podría ser un lugar con un significado especial para ellos, un sitio donde vivieron momentos importantes al principio de su relación, o simplemente un lugar que les transmita paz y felicidad. La idea de un escape romántico a un destino exótico no es descabellada, considerando el ritmo de vida de ambos y la necesidad de desconectar. Imaginen una cabaña acogedora en la montaña, o un resort de lujo en una playa privada. Las posibilidades son infinitas y sinceramente cada una suena más atractiva que la anterior. También es posible que estén organizando una celebración más íntima en su hogar, decorando a su gusto y rodeados de sus seres más queridos. Una cena preparada con esmero, con música que les encante y conversaciones que los hagan reír y recordar los buenos momentos del año. La discreción que están demostrando hasta ahora sugiere que este año quieren mantener la celebración lo más privada posible, un regalo para ellos mismos y para su relación. ¿Y qué me dicen de las tradiciones? ¿Será que Hande y Kerem tendrán sus propias tradiciones de Año Nuevo? Quizás un brindis especial con una bebida favorita, o un deseo que se harán mutuamente al dar las 12. O tal vez un ritual que inventen juntos para marcar el inicio de este nuevo capítulo. Lo cierto es que sin importar el detalle específico, la esencia de su celebración probablemente girará en torno a su amor, su conexión y la promesa de un futuro juntos. Hemos estado analizando todas las pistas disponibles, desde las stories en Instagram hasta los comentarios de amigos cercanos, y todo apunta a que este año nuevo será una celebración íntima y muy personal para Hande y Kerem. Un momento para ellos lejos de los reflectores, donde puedan disfrutar de la compañía mutua y recargar energías para el año que viene. Y sinceramente eso es maravilloso. Después de todo el ajetreo y el revuelo, merecen tener su propio espacio para celebrar. Así que para resumir, mis queridos amigos, nuestros planes secretos de Año Nuevo para Hande y Kerem giran en torno a la intimidad, el romance y la tranquilidad. Los rumores apuntan a un posible viaje a un destino exótico, una cena selecta con amigos cercanos, y una celebración que refleje su personalidad única. Lo que sí es seguro es que será un momento especial para ellos, un reflejo de su amor y un preludio a un nuevo año lleno de proyectos y, esperamos, de mucha felicidad. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este vistazo a los posibles planes de Año Nuevo de Hande y Kerem. Ha sido un placer investigar y compartir estas especulaciones con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan. ¿Tienen alguna teoría propia sobre cómo celebrarán Hande y Kerem? ¿Les gustaría que hicieran algo en particular? Dejen todos sus comentarios, teorías y deseos en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y saber su opinión. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Son parte esencial de esta comunidad y su apoyo nos impulsa a seguir adelante. Gracias de nuevo por estar ahí, por su tiempo y por su increíble apoyo.
Les deseo a todos un año nuevo maravilloso, lleno de alegría, salud, prosperidad y sobre todo, mucho amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces cuídense mucho y disfruten de las fiestas. Adiós.